Bien, buen día, jóvenes, buenos días. Buen día, ingeniera. Buen día, buen día, buen día. Buen día, Peñalosa. Buen día, buen día. ¿Cómo quedamos con el examen? ¿Para cuándo era? Para este viernes, ¿a qué hora? ¿En horario de clase? ¿Fuera de clase? ¿Qué habíamos quedado así? Creo que habíamos quedado en la noche. En la noche, ¿no? Ya. A ver, examen. No lo habíamos cambiado, pues era de sábado 6 de febrero. Ahora. Ya, entonces quedamos el viernes, ¿no? Bien. El viernes, ¿a qué hora damos el examen? Díganme ustedes. A las 7. La noche. En la noche, a las 6 de la tarde, ¿puede ser? 6:30. ¿Está bien? 7 sí, puede ser. 3:30. Ya. Perfecto. Gracias, no le molesten. Ingeniera, Sí. buenos días. Va a seguir siendo grupal, ¿no? ¿El examen? Ajá. La presentación de práctica es grupal. Si me dan oral, va a ser grupal. Si me dan escrito, es individual. Pero ya se había quedado para dar oral, ¿no, ingeniera? Ya, oral. ¿Cuántos grupos son? A ver. Creo que mandaron al grupo una lista con los integrantes de cada grupo ya. Creo que la anterior semana, porque usted había solicitado eso para ir armando el cronograma para dar de 5 en 5. Oiga, le cuento que de una vez, no sé, ojalá sea diferente con ustedes, porque, escucha, he estado tomando oral a los otros grupos. Ay, Dios mío, le cuento que me cuesta más que dictarle al kinder, creo. 15 grupos. Ya, grupo 15 a 16, ¿no? Bueno, ya. Entonces, yo les voy a distribuir. Por favor, yo quisiera empezar a las 6, sí, porque si no, no nos va a alcanzar hasta las 9, 10, 11 de la noche, no sé. Porque va a ser largo. Las 6 está bien para los que pueden, pues. Ya, a ver, el grupo 1, Méndez Shirley, ¿presente? Sí, No está señora, presente. ¿Puede a las 6 su grupo? Yo puedo, no sé si los demás podrán, no hemos hablado del tema de la hora todavía. Ya, Méndez, Keiko Rosa, ¿puede a las 6? Buen día, ingeniera. Sí, puedo a las 6. Ya, Rodríguez Dávila. Él también puede, ahorita está trabajando. Rodríguez Méndez.
Sí, también puede, ingeniera. Rueda Contreras. Ya. Entonces a las Sí, 18:00. Ya. Peñalosa, grupo 2. A las 6:30. Césped de Mercado Sara. Sí, ingeniera, yo también puedo. Ramo Cruz. Fabiel. Primero. Carvajal. María del Gutarra. Carvajal, María del Carmen. Sí, ingeniera, también puedo. Ya. Francés Colque. Sí, ingeniera, también puedo. 18:30. Bien, entonces a las 7, grupo número 3, a las 19:00, Juan Manuel Durán. Sí puede, ingeniera. Es que ahorita está trabajando. Tamayara Tayamara. Sí, sí puedo. Ariana. Él igual puede, ingeniera. Diego Adrián, entonces Saunero a las 7, ¿ya? Ya. El grupo 4. El grupo 4, Flores Torres María Cristina. Lobo Virués Andy. Herrera Rojas Jason. Saavedra Nova María René. ¿Nada? Buenos días, ingeniera. Soy Andy Lobo. No sé si los demás compañeros pueden Andy Lobo. conectar a la clase, porque yo puedo, sí. Y Flores Cristina igual puede. Los demás compañeros no sé. Ya, entonces ustedes a las 19:30, ¿ya? Ya. Yo ahorita les confirmo en Ya, el grupo. grupo 5, Peralta María del Rosario. Guzmán Ortiz Laura. Ingeniera, buen día. Sí, sí podemos, no sé, yo. Ya, Clever, Vargas Clever. Sí, ingeniera, igual podemos. A las 18. ¿A las 18? No, a las 8 de la noche. Ya, bueno, gracias. Ya. Grupo 6, Limachi, Avalos Limachi, Bustamante Oña, Cristian. Presente, ingeniera. Guzmán Sarmiento, Semo Juchani, Sachadiana. Grupo 6. ¿Alguien presente? Sí, ingeniera. Ábalos, Limachi, ¿no ves? Ya ustedes van a dar a las 20:30, ¿ya? Bien. Ya, ingeniera. A ver, sería 6, grupo 7. Mariscal Rivera, Robles Campo Alex, Barrero Santellana Fidel, Carlos Álvaro Burbega, Noelia Jaldín, José Luis Candia. ¿Alguno del grupo? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Candia, ya. Sí, ingeniera. Ya vamos a sacrificar porque si no, no nos va a dar para terminar. A las 9 de la mañana. ¿Del sábado? No, del viernes en horario de clase. Sí, ingeniero. ¿Ya? Torres, grupo 8. Torres, Tipa, Durán Equice, Rondales, Carvajal, Berta. ¿Alguno del grupo? Sí, ingeniera. Ya usted va a dar a las 9:30. Ya, ingeniera. Ya, grupo 9. Flores García Kenia, Frías Roja Christopher Ulises, Arandia Juan Daniel Porcel Flavia, Galvis Yepe Felimón. ¿Alguno de ustedes? Sí, ingeniera. El grupo 9, a las 10 de la mañana. Sí, está bien. Grupo 10.
Va a dar a las 10:30. Pérez Menchaca, Alexander. Sardina Abasto. Vázquez Ajuayo, Elia Adolfo. Delgadillo Orellana, Keila. Melgarejo Molina, Michelle. ¿Alguno del grupo? Sí. Sería a las 10:30. A las 10:30. ¿Ya? El viernes sería en la mañana, ¿no ve? En horario de clase, grupo número 11. Mónica Isabel Rivera. Sí. Ariel Vidal Peña. Luis Miguel Mojica. Jorge Luis Azuri. Jorge Eduardo Vega. ¿Alguno del grupo 11? Yo dije. Mónica Rivera, ya. A las 11 de la mañana. Y grupo 12 está conformado de Bejarano, Sotomayor, Alejandro, bien, Ledesma Bazán, Oña Meneses, Daniela, Oña Balda, Melgar, Alexander Ángel. ¿Alguno del grupo? Estamos. Sí, ingeniera. Estamos. 11:30. Grupo 13. Wow, ves que son muchos. Grupo 13, Sandro Huanca. A las 12. Lidia Chambi, Marcelo Menacho, a las 12 del día. Grupo 14. Cris Marhuanca Colque. Apaza, Jocelyn Condoria Paza, Alex Canaviri, Genet Rafael Canaza, Fabricio Moscoco. ¿Alguno presente? Sí, ingeniera, yo puedo. Sí, ingeniera. 12:30. Grupo número 15. El 15 y el 16, ahí lo vamos a cortar porque tengo que hacer después. El número 15 y el número 16 lo voy a reprogramar para el lunes. Ya, ingeniera. Número 15. A ver quiénes son. Jetson Fernández, Natalia Lucero Aragón, Álvaro Salvatierra, Fernando Roberto Aguilar, Andrés Mauricio Rojas. Sería para lunes. Pueden a las 13 de la mañana, a la 1 de la tarde. A la 1, clase de carretera. Ya, a las 6 de la tarde. A las 6 está bien, Inge. Lunes a las 18 horas. Ya, el lunes, grupo número 16. Jorge Armando Grájeda Dorado, Víctor Hugo Rodríguez Reyes, Lorena Ayala, Dayana Puentes, Gloria Adrián Zurita. Sería a las 18:30. Sí, está bien. ¿Está bien? Bien. Sí. Entonces con eso quedamos a hacer una maratón de los exámenes. ¿Ya? Ya. ¿Cómo? Ingeniera, dijo a las 16:30, ¿no? Va, 18:30, ¿no? 18:30. Ingeniera, lo que no tenemos grupo, ¿podemos dar el día lunes también examen? Ya, pero bueno, ya pueden. Después de las 18:30. Ah, ya, está bien, gracias. Bien, ustedes van a hacer van a ser auspiciadores, no sé, tal vez ustedes hagan el Zoom y me pueden explicar, o yo hago el Zoom y ustedes me explican los ejercicios. Porque yo quiero que ustedes me muestran, escriban, me digan, bueno, así, no así, ¿qué pasa si es así? Ustedes me escriben y me comparten pantalla. Lo importante es que ustedes puedan compartir pantalla. ¿Sí? Sí, está bien, ingeniero.
¿Está bien? Entonces, por favor, no está que yo no puedo compartir pantalla, que mi internet, que no sé cuánto, porque aquellos que no puedan compartir pantalla y que su internet anda mal, lo siento mucho, pero van a tener que ir a darme un examen al final, que va a ser, Dios mediante, ya va a ser presencial, porque el examen final va a ser presencial, sí o sí, aunque sea de 5 en 5 cada, o de 10 o 10 en 15 en 15 cada clase, ¿ya? Entonces, ya eso vayan tomándolo en cuenta, que el examen final es presencial. Desde el próximo examen va a ser presencial. ¿Ya? Bien, nos vamos con todas las medidas de seguridad. Nos alejamos cada 2 metros. En el matadero, que entran 200, entran 50, 40. Ya, entonces ahí no hay problema, ¿ya? Todos se van con su alcoholcito, sus gafas, su barbijo, y no creo que tengamos problemas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a avanzar algo. Hidráulica. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a ver dónde quedamos la anterior clase. Ayer les he subido otro práctico que es de empuje y flotación. Hagan lo que puedan. De todas maneras, de ahí va a salir el práctico. ¿Ya? Entonces, ¿qué estábamos haciendo la anterior clase? Creo que estamos explicando unos ejercicios, ¿no? Un ratingo, vamos a buscarlo. Rotación de masas fluidas en recipientes cerrados, estábamos. Rotación de masas líquidas, ¿no ven? ¿En dónde no lo tengo el archivo? Empuje y flotación. Para repasar un poquito. No le subí todavía a la plataforma ese tema, ¿no ven? A ver, un ratingo. A ver, vamos a... Desde la computadora creo que mejor. Calorcina. Bien. A ver, vamos a empezar entonces a compartir pantalla. Bien, habíamos quedado aquí, en flotación de masa fluida en recipiente cerrado, ¿no? Habíamos dicho que como el recipiente cerrado había un cálculo de una presión, porque ya el líquido está a presión, ¿ya?
igual es gamma, es igual como si nosotros estuviéramos trabajando con la hidrostática nomás, presión es igual a peso específico por altura, la altura es H, que sería la longitud de la parábola, que sería, en este caso, Y sería W cuadrado por X cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Entonces habíamos quedado que esta es una ecuación análoga a la de los recipientes abiertos en rotación, exactamente igual. Y habíamos dicho como la velocidad lineal es igual a X por W, entonces nosotros podemos encontrar este término X cuadrado W cuadrado sobre 2G con una velocidad lineal sobre 2G, que es la altura de velocidad, ¿ya? Bien. A ver, vamos a tratar de hacer este ejercicio de aquí. Vamos a explicarlo bien en qué consiste, ¿ya? Sí, ahí mejor lo vamos a explicar, ese ejercicio de así. Considérese, dice. A ver, vamos a copiar. Creo que su audio se apagó porque desde hace rato que no se escucha nada, ingeniera. Bien, estamos con ese problema. Entonces, vamos a empezar a dibujar nuestro recipiente. Aquí tengo un recipiente, hasta por aquí lo vamos a hacer el recipiente. Cilíndrico. Esto de aquí tiene un 80. Y aquí, hasta aquí hay agua. Ya, el recipiente es cerrado, ¿cierto? Aquí, desde aquí hasta aquí,
Eso vale 0, mejor lo ponemos acá abajo, 0,45 metros, ¿ya? Porque ese es el radio. Bien, entonces cuando nosotros lo hacemos girar sobre este eje, con una velocidad angular de 20 radianes sobre segundo, entonces aquí va a haber una parábola, una longitud de una parábola, que la vamos a hacer con rojo, que va a venir así. ¿Ya? Ese sería mi Y3. ¿Por qué le voy a llamar Y3? De aquí hasta aquí yo puedo encontrar ese Y3, que yo le estoy llamando Y3, ¿ya? Porque estoy considerando que este sería 0,45. Bien, entonces, ¿cómo encuentro ese valor de Y3? Dice que es igual a W cuadrado por X cuadrado sobre 2 veces la gravedad. W cuadrado va a ser 20 cuadrado por 0,45 elevado al cuadrado sobre 2 veces por 9,81. ¿Cuánto metro vale esa longitud? Si me ayudan, por favor. No lo tengo porque está en el otro archivo. Estoy trabajando desde mi tablet ahora. Quiero que lo realicemos con ustedes. $4,12. 12 con todos los decimales, a ver, redonde es lo mejor. 4,13 entonces. 13 metros, ¿no ven? Bien. Resulta que el recipiente está cerrado. Y resulta que aquí se me forma un paraboloide. Vamos a hacer aquí encimita, ladito, ladito, ladito. ¿Ya? Pero resulta que yo no conozco este valor de aquí. Este valor de X, que yo le voy a llamar X2. ¿Sí? Porque fíjense, el paraboloide sería ese, ¿no ven? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes me puedan determinar que aquí se forma nuevamente otro paraboloide. Fíjense. Entonces lo que me pide es esta área de aquí, lo que quedará descubierta en el fondo del cilindro. ¿Ya? Esa área de ahí es la que me pide. Esta es la área que queda ahí al fondo. Esta es el área que me queda. Y ahí le vamos a poner, a ver, esto le vamos a poner X1. Porque fíjense que el radio es diferente ahí. El radio viene a ser simplemente esta partecita de aquí.
¿Ya? Entonces, yo aquí puedo calcular un Y1, puedo calcular esta longitud de esta parábola que sería Y2. ¿Lo ven? ¿Cierto? Yo puedo ir calculando esos valores, ¿no? Por supuesto que aquí arriba voy a tener que supuestamente, ¿no? Supuestamente yo voy a tener una parábola de ese tipo, un paraboloide, aquí con altura Y3, cuando yo estoy considerando el total del diámetro, ¿no ven? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Ya ven lo que tiene agua, el paraboloide verde, el paraboloide fucsia y el paraboloide rojo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo calculo yo Y2? Sería W cuadrado por X2 elevado al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces Y2 va a ser 20 al cuadrado por, no conozco X2 elevado al cuadrado, sobre 2 por 9,81. ¿Cuánto sería ese valor en función de X2? Por favor, voy calculando el Y1 también. Sería W al cuadrado por X1 al cuadrado sobre 2G, ¿no? Que sería la distancia del paraboloide del fucsia, el pequeñito, el que está al fondo del recipiente. $20,38x al cuadrado sería el Y2. 38, redondéemelo mejor. 38. 20,39 es 38,7. Ya, entonces mejor redondeado. 20 al cuadrado por X1 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Eso también sería 20,39 X1 al cuadrado, ¿cierto? Bien. Ahora, fíjense que el Y2, según el gráfico, el Y2 va a ser igual a el verde, fíjense, la distancia verde es igual a los 1,80 más el Y1, ¿cierto? ¿De acuerdo? Lo que yo voy a decir es que el 20,39 de X2 elevado al cuadrado es igual a 1,80 más 20,39 por X1 al cuadrado. Fíjense que ahí yo tengo una ecuación ¿ya? A mí me interesa calcular el X1, porque con el X1 un ratito, espérenme, voy a cargar esto. Cuando yo encuentre X1, ¿qué es lo que estoy encontrando? A ver si me dicen, por favor. ¿Qué estoy encontrando cuando yo... ¿Qué me permite encontrar cuando yo encuentre X1? El radio. La distancia del radio. El radio, ¿cierto? Y con el radio, porque la pregunta dice calcular el área expuesta o vacía o que se me rompe, no sé, ¿no? En el fondo del recipiente. Es decir, debido a la presión, porque es un recipiente cerrado,
es una presión que va a tratar de romperlo, no depende de si eso es flexible, entonces eso va a tratar de romper esa partecita, esa área, ¿cierto? Si ustedes ven, ustedes tienen aquí, y esto es Y1, entonces lo que le piden es esta área de aquí, ¿no? Y esa área, en el fondo, va a ser pi por R en este caso va a ser X1, pi por X1 al cuadrado, ¿cierto? Pi por R cuadrado. ¿Ya? Entonces, con eso yo estoy encontrando el área expuesta que hay en el fondo del recipiente. ¿Ya? Bien, fíjense que aquí va a haber una área de vacío. A ver con qué color lo hacemos, a ver. Aquí vacío va a ser este cilindro. ¿Ya? Es decir, yo tengo, digamos, ese vacío del cilindro que me va a permitir contrarrestar un poquito las presiones debido a la rotación que me ocasiona el recipiente cerrado. ¿Ya? Entonces, esa área, el volumen por encima del nivel, lo vamos a anotar, el volumen por encima del nivel, qué sé yo, AA, ¿vale? Estamos aquí, esto es A, esto es A, va a ser el volumen de ese cilindro, ¿ya? Entonces, el volumen del cilindro, que es que está lleno de aire, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces va a ser pi cuarto. ¿Qué diámetro es el volumen de ese cilindro? Eso que está lleno de aire todavía. 0,90. 0,90, ¿no ven? Este 0.90 al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el radio, no, por L. Y L va a ser 0.40, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Que esa es la altura de vacío por 0.40. Entonces, el volumen del cilindro, ¿cuánto sería? ¿0,25? 0,25. No sé. Sí, eso es algo. Ya. Entonces, yo voy a decir, ese volumen que voy a contrarrestar, ese volumen por encima del nivel, va a ser, a ver, si hablamos de los cilindros, de los paraboloides, perdón, va a ser el paraboloide, a ver, así. El paraboloide verde menos el paraboloide el paraboloide que está al fondo, ¿cierto? ¿Ah? No, paraboloide de circunferencia.
¿ya? Entonces sería el volumen del paraboloide, lo vamos a poner aquí con colores. Verde es ese, ¿no ven? Menos el volumen del paraboloide rojo, no es rojo, ¿no? Rosado, ¿no ven? Fucsia. ¿Ya? Entonces, fíjense, el volumen de ese paraboloide verde menos esto, voy a tener el volumen que hay aquí dentro de esa altura de 180, ¿sí? Porque eso es lo que hay de agua, ¿cierto? Fíjense, a ver si me explico un poquito, a ver, voy a tomar otro color acá y después lo voy a borrar. A mí lo que me queda de aire ¿ya? Que eso es lo que tengo que expulsarlo a los lados, sería ese volumen de aquí que estoy repintando, ¿sí? Entonces sería el volumen de este paraboloide verde menos el paraboloide rosado, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el volumen de aire que voy a tener aquí. ¿Lo ven? Lo que está hueco ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Lo ven? ¿De nuevo? Yo lo que estoy tratando de calcular es este volumen que hay aquí. ¿Ya? Que se me va a hacer de aire, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces ese paraboloide va a ser el volumen del paraboloide celeste menos el paraboloide rosado. ¿Sí? El celeste, no se olviden que es hasta aquí, que está todo hasta el fondo, ¿no ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eso se me hace aire. Por eso yo estoy diciendo que este volumen de aire que hay del cilindro, fíjense lo que está ahí del cilindro amarillo, por encima del nivel de AA, que es el nivel de aire, va a ser igual a este volumen, va a ser ocupado por este volumen de aire que va a estar aquí, el que acabo de borrar, que eso es un volumen de aire también que se me forma, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría aquí con las ecuaciones? ¿Me entendieron eso? ¿Sí o no? Porque el volumen que está por encima del nivel AA es ese volumen del cilindro ese que está con amarillo. ¿Ya? Eso va a venir a ocupar por este volumen de aire que está aquí el que acabo de borrar. ¿Ya? Porque eso, lo que está dentro de esos paraboloides es aire, ¿no? No es líquido, es aire. Entonces el volumen por encima del nivel aquí va a tener 0,25, es igual el volumen del paraboloide rojo. ¿A qué sería el paraboloide verde? ¿A qué sería igual el volumen del paraboloide el verde? A ver si ustedes me han copiado de la anterior clase. ¿A qué sería el volumen del paraboloide verde? Igual. ¿Alguien se acuerda? Y lo hemos repetido varias veces en la anterior clase. El volumen del paraboloide es igual a 1/2 del volumen del cilindro circunscrito en ese radio, ¿cierto? Estamos hablando de esto. Lo voy a borrar, si después ya. Si yo tengo que calcular el volumen de este paraboloide. Esto es un paraboloide, ¿cierto? Que tiene una profundidad Y. ¿Ya? Entonces ese volumen del paraboloide
es igual a 1/2 a la mitad del cilindro circunscrito en él. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a tener un cilindro ya saben que es un cilindro, ¿cierto? De cálculo. Y aquí voy a tener un cilindro así. ¿Sí? Entonces, es la mitad de ese cilindro, dice, ya por semejanza, ¿no? Porque ya lo hemos demostrado matemáticamente que el volumen ocupado por este paraboloide, ¿ya? Es 1/2 del cilindro, es la mitad de ese cilindro, ¿sí? Entonces, si ese cilindro tiene aquí un X, entonces el volumen del paraboloide será 1/2 de pi por X cuadrado, que sería el área por Y, ¿cierto? ¿Me dejo explicar? Bien. ¿Me entendieron, no? ¿Sí? Sí. Bien. Esto es Y. Bien, entonces, ¿cuál sería el volumen del paraboloide verde? Sería 1/2 de pi por... ¿Qué radio tiene ahí? Porque ya va a ser más chico, ya no ve, no va a ser el cilindro ese amarillo. 1/2 de pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál sería el radio? X2 sería. X2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y aquí voy a tener 1/2 de pi por del paraboloide rosado, ese de ahí o fucsia, X1 al cuadrado, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, claro, yo esto lo traigo acá, 2 por 0,25 sobre pi es igual a X2 al cuadrado menos X1 elevado al cuadrado. Bien. Ahora, a mí lo que yo quiero es encontrar X1 o X2, no sé. ¿Ya? Entonces, a ver si me lo sacan ese valor, pi 2 por pi. Disculpe, ingeniera, ahí no le multiplicó la altura en el 1/2 de pi por X cuadrado. Tienes razón. Toda la razón del mundo. Ya. Entonces aquí sería la altura por Y2 menos 1/2 pi por X1 al cuadrado por Y1, ¿cierto? Bien. Bueno, eso está bien, ¿no ve? Aquí el 2 pasa a multiplicar, pi queda a dividir, y voy a tener X2 elevado al cuadrado por Y2 menos X1 al cuadrado por el Y1. Bien. Ahora, vamos a trabajar aquí. Ahora díganme, ¿a qué es igual X2? Porque lo que yo quiero es trabajar con X1. X2 al cuadrado, ¿a qué sería igual?
Aquí, si lo ven, lo tengo ese valor ya medio chiquitingo, si ahí lo di. Aquí era igual a x2 elevado al cuadrado. Sería 1,80 dividido entre 20,39 más 20,39 dividido entre 20,39 de x1 elevado al cuadrado. Eso sería x2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos x1 al cuadrado por y1. Ahora esto es igual. ¿Cuánto es este valor de acá? 2 por 0,25 dividido entre pi. $0,16. ¿16 clavado? ¿O ya redondeado? Ya redondeado. Ya. Aquí me faltó. Retengo aquí. Esto es x2 simplemente por y2 menos x1 al cuadrado por y1. Entonces, fíjense que ¿cuánto vale y2? Otra vez está en función de x2, ¿no ves? A ver, ¿cómo lo hacemos aquí? Exactamente. El y2 está en función de x2. A ver, vamos a copiarlo esto de acá porque ya lo... copiaron. Pegaron. Ya. Entonces aquí vamos a tener que 0,16 es igual a 1,80 dividido entre 20,39 más x1 al cuadrado por el y2 valía 20,39 de x2 elevado al cuadrado. Menos x1 elevado al cuadrado por y1. Y por supuesto que y1 va a ser 20,39 de x1 elevado al cuadrado, ¿cierto? Eso es y1. Bien. Ahora está fea la loba acá. 1,80 por 20,39 más x1 elevado al cuadrado por, lo voy a sacar ese 20,32 acá afuerita, 20,39 y el x2 sería el 1,80 20,39 más el 20,39 dividido entre 20,39 de x1 elevado al cuadrado menos 20,39 de x1 elevado a la cuarta. $0,16 dividido entre 20,39. Puede ser, ¿no ven? Y este 20,39 de aquí, este y este, me pasa a dividir. Entonces, es como tenía un binomio elevado al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí?
porque esto sería 1.80 dividido entre 20.39 elevado al cuadrado más 2 veces 1.80 por 20,39 por x1 al cuadrado más x1 elevado a la cuarta menos x1 elevado a la cuarta. Tengo este binomio elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, resulta que este se me va con este. Y, a ver, vamos a hacer 0,16 y entre 20,39 es igual. A ver, aquí voy a tener 1.80 elevado al cuadrado, 20,39 por 20,39 más 2 por 1.80 por x1 al cuadrado dividido entre 20,39. Este con este se me va. A ver, ¿cuánto saldría el x1 elevado al cuadrado, por favor? Lo pueden calcular ya, ¿no? Un ratito me esperan mientras ustedes lo van calculando, ¿ya? Bien, perdón, jóvenes, tuve que levantarme un ratito. ¿Cuánto salió x1 elevado al cuadrado? ¿Sacaron? Ese 2 por 1.8, ¿eh? Hay que estar al lado de x1. 2 por 1,80. Ahí, a mí me salió 0.0115, digamos. 0.015. ¿Al cuadrado? No, solo x. ¿Solo x? Ajá. No, x1 elevado al cuadrado, porque lo que yo necesito es pi por x cuadrado, ¿no ve? Muy bien. Lo que yo necesito es esto de aquí. ¿Dónde están? El área de aquí, no este área de aquí, que sería x1 al cuadrado, pi por x1 al cuadrado, el área, aquí está. El área del fondo, que es lo que me pide, es pi por x1 elevado al cuadrado.
0,002. No sé si Sí, exactamente. 2.18. 2.18 por 10 a la menos 4. ¿Será tanto? ¿Tan poquito? No Espero sale que me dé. 0,0. A ver. Si nosotros hacemos 0,16 menos 1,80 elevado al cuadrado sobre 20,39 es igual a 2 por 8, 16, 3,6 de x1 elevado al cuadrado. Sería 0.16 menos 1.80 elevado al cuadrado sobre. Ya, ¿cuánto sería entonces? es 0,017. Es que hace rato la anoté mal. Ya, 0,017. ¿Ya? Entonces el área pi por x1 al cuadrado va a ser S multiplicado por pi. A mí me salió 2.18 por 10 al menos 4, pero... A ver, revísenlo los demás, a ver. Fíjate que no haya colocado 20.35 y ahí ya me equivoqué hace rato y me salía lo mismo. 39. Es 0.017, ingeniero. Sí, eso sale. Entonces el área. Cero coma 053. Metros cuadrados. A ver, vamos a ver si no tengo algún error aquí. Ese Y2, ya lo trabajamos este de aquí, ¿no? Que sería 1,80 más Y1, ¿no ven? Sí, ya está trabajado. Entonces el X2 al cuadrado sería eso, ¿no? Bien. Bueno, si no nos equivocamos por ahí, ese sería el resultado, ¿no? No, si no hay algún errorcito por ahí. Habrá que revisarlo, ¿no? De todas maneras, la idea básica, elemental, es que como es un recipiente cerrado, ese volumen que está por encima, nivel de aire estamos hablando, ¿no? El nivel de aire que está por encima del nivel AA de lo que está con agua, va a ser igual al volumen del paraboloide verde menos el volumen del paraboloide rosado. Entonces, en base a eso, nosotros hemos sacado todo lo demás, ¿no ven? ¿De acuerdo? Sería el volumen del paraboloide, me quedó 0,40, ¿no? Este de aquí está bien, este valor, 0,25. Porque aquí es 0,40, ¿no? Ya, podía haber tomado pi por, ya está bien, ¿no? 0,40. Bien. Eso sería todo, jóvenes. Nosotros Pero, tenemos no, aquí entonces un recipiente. ¿Hola? ¿Sí? Ahí puede dejar los retos, ingeniera, para sacarle screen, por favor. ¿Ahí? Espérese. Sí, ahí. Gracias. El área era 0,053 que salía.
53, no 63. Bueno, esto ya está, lo vuelven a revisar, los cálculos. Bien, vamos a hacer otro problema. Tenemos un poquito de tiempo. Ya. Aquí me dice un tubo, siempre por supuesto explicando de dónde sale. De 75 milímetros de diámetro. 1,20 metros de longitud. Se llena de aceite con un DR de 0,822. Y a continuación se cierra en ambos lados. ¿Qué quiere decir? Que aquí va a tener su tubito y lo va a cerrar de ambos lados con aceite. ¿Ya? Esto de aquí tiene 1,20. Aquí le vamos a llamar A y B. Y por supuesto que aquí le vamos a tener su eje del centro del cilindro. ¿Ya? Perfecto. Entonces, lo cerramos con aceite y se cierra en sus dos extremos y puesta en horizontal, dice, ¿no ven? Ya. Se le hace girar. No me va a alcanzar acá. Se le hace girar a 27,5 radianes sobre segundo. Alrededor de un eje que dista 30 centímetros de uno de los extremos. ¿Qué significa? Que aquí yo voy a tener un eje de... Vamos a hacerlo más grande. Es como si aquí hubiera un magnetismo, no sé, que me lo hace girar en una posición, digamos, qué sé yo, hay algo que lo sostiene a ese tubo así horizontal, y aquí tengo una velocidad angular sobre ese eje. Y me dice que aquí hay 30 centímetros, que es 0,30 metros, ¿no ven? Bien. ¿Qué presión desarrollará en el punto B, pongámosle así, en el extremo de B, ¿ya? En el extremo del tubo? Entonces, vamos a ver aquí, como la presión aumenta,
Es un tubo cerrado. Y mientras más lejos estemos del eje de rotación aquí, más presión va a tener. Entonces aumenta a lo largo de su longitud. ¿Qué quiere decir? Es decir, que la presión de A debe ser menor que la presión en B, digamos, ¿no? O sea, como teoría sabemos eso. Aumenta a lo largo de su longitud, digamos, AB, ¿cierto? Y vamos a saber que la presión de A va a ser menor que la presión en el punto B. Entonces, por la rotación que nosotros tenemos, para esa velocidad con que está girando, la presión va a tender a comprimir el elemento del fluido. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a anotar la presión tratará de comprimir y ni se nota eso. El fluido. Bueno, eso ya por teoría. Bien. Ahora, como nosotros vamos a tener aquí vamos a ver que se forma una parábola. ¿Ya? La parábola que nosotros vamos a va a ser siempre con respecto a este eje de aquí. Si nosotros queremos considerar este punto de aquí, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a tener que esa parábola va a ser medio difícil, ¿no? Casi como recto me salió esto. No bajó. Es una parábola media. No quiso borrar. Lo anclé. Bueno. Entonces la vamos a hacer con otro color. Y esto es una parábola, ¿ya? Ya que no me salió tan bonita. ¿Ya? Entonces, de aquí hasta acá, esa longitud de esa parábola va a ser 1,50, ¿no ves? Entonces, aquí voy a decir que esto de ahí hasta ahí va a ser Y2. Entonces, ¿cuánto va a valer Y1? Va a ser W cuadrado por el X1 al cuadrado sobre 2 veces G. El W al cuadrado va a ser 27,5 al cuadrado. Pusimos al cuadrado acá. Sí, ¿no? Bien. Por el X1. ¿Cuánto vale el X1 elevado al cuadrado? ¿Cuánto es el diámetro que va, o el diámetro que va a tener esta rotación? Fíjense, sería esto de acá, ¿cierto? Porque está a 0,30. Entonces esto va a ser 0,30 elevado al cuadrado sobre 2 por 9,81. Entonces el Y1, ¿cuánto vale?
Mientras calculan, el Y2 va a ser W por X2 elevado al cuadrado sobre 2G. Va a ser 27.5 elevado al cuadrado por, fíjense, por 1,50, si yo tengo allá al otro extremo, dividido entre 2 por 9,81. El primero sale 3.469, ingeniero. 3.47 entonces, metros. Y el Y2, $86.72. 86.72. Bien, entonces yo voy a tener que la presión en el punto B va a ser gamma por la longitud, ¿no ven? ¿Sí? Pero la longitud va a ser la longitud que hay de la presión entre A y B, ¿cierto? Que sería la presión de B menos la presión en A. Entonces vamos a tener que la presión en B va a ser el peso específico, el DR, que sería 0,822 por 9,81, que sería, ese sería, y la longitud que sería, ¿cuál sería la longitud que vamos a tomar? Sería, porque fíjense, la longitud que nosotros vamos a tener justamente sería la que hay entre este y el punto máximo, que sería Y2 menos Y1. O lo que es lo mismo, sacar la presión aquí menos la presión aquí, ¿no? Entonces esta sería la presión en B. ¿Cierto? Entonces, la presión en B sería 0.822 por 9,81 por 86,72 menos 3.47. Esa debida a esa longitud de Y2, ¿no? Porque se va hasta arriba el vértice de la parábola, ¿cierto? El vértice, aquí, digamos, el punto de la parábola, perdón. 671,3. ¿Eso qué son? 661, 671,3. Ya, estos son kilonewton sobre metros cuadrados, ¿cierto? Bien, entonces de esa forma nosotros estamos sacando la presión que hay en B debido a esa rotación, ¿no? Justamente la longitud que yo estoy estimando es esta de aquí, ¿cierto? Que hay hasta el punto máximo aquí, de este punto y la de este punto de aquí. Porque es debida a esa rotación, ¿no? A la rotación sobre ese eje. No es la longitud de la barra, ¿no? Es como sacar una diferencia de presiones, la presión que está aquí menos la presión que está de aquí a acá es lo mismo, entonces me queda la presión aquí. Bien. Bueno, jóvenes. Entonces, quedamos ahí. Ya es la 1, ya, ¿no? Lo demás, lo que nos queda es solamente práctica, ¿ya? Eso, si ustedes tienen algún inconveniente, me lo hacen saber, siempre que estén realizando la práctica. Así podríamos hacer una clase extra, digamos, para práctica. Depende de ustedes. ¿Cómo le va con la práctica? Ingeniero, una pregunta.
Ese práctico que subió recién de empuje y flotación también sería para el examen, ¿no? Para el examen también, ¿ya? No, si les da tiempo, háganlo todo, porque son cortitos. Si no, hagan lo que puedan, pero ya saben, la teoría siempre va a salir de ahí, digamos, de los ejercicios que se está dando, ¿no? Podemos hacer algunos cuantos de ese práctico que nos mandó, si no nos alcanza el tiempo. Una Sí, cantidad. pero una cantidad considerable, ¿no ven? Claro. Otra pregunta, ingeniero. No, que me digan, ya yo lo hice. Ya yo lo hice y me traen 2, ¿no ves? ¿Se dan cuenta, no ves? De los 30 podemos hacer 15, ingeniera. De los 30 pueden hacer unos 20, 25, 18, un poquito más, siempre la mitad, ¿ya? Ya. ¿Qué pasa si yo le tomo justamente del que no hizo? No, claro, pero para presentar el práctico, digamos, unos 20. Claro, pero para ya presentar, ¿no? Pero ustedes saben... Para el examen, ajá. ¿Qué pasa si si no le toca lo que está ahí en el práctico, por ejemplo, lo que no hizo, ¿no? Bueno, ya eso ya no sé, ya depende de suerte, ¿no ves? Ingeniera, una pregunta. Ajá, le escucho. ¿Cómo sería entonces la metodología del examen? ¿Usted nos va a mostrar un enunciado y nosotros compartiendo pantalla tenemos que resolverlo? Claro, yo le voy a preguntar por qué lo hizo, de cómo, por qué no consideró esto, por qué no consideró esto, a ver qué más, qué pasa si cambió esto, por ejemplo, usted en base a ese ejercicio hay mucha tela que cortar, ¿se da cuenta, no ve? No que me lo va a resolver exactamente igual, ¿no ve? Si no, yo le voy a preguntar, a ver, ¿bajo qué teoría? A ver, dígame cuál es la ley de Stevin, por ejemplo. ¿Por qué hace esto? ¿Consideró la ley de Stevin o consideró, por ejemplo, ¿no? Así, de tal forma que podamos charlar face to face ahí, de voz a voz, ¿ya? Porque ustedes ya van a dominar ese campo, ¿no ve? ¿Sí? Y nosotros, compartiendo pantalla, le vamos a mostrar nuestro práctico. Claro, compartiendo pantalla me van a mostrar, pues, y todo lo que yo le diga, a ver, calcúlenme qué pasa si H vale tanto, por ejemplo. ¿Cuál sería su resultado? ¿Ya? Está bien, ingeniera. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? Y por ahí se me ocurre, por ejemplo, si yo tengo inconveniente de tiempo, por ahí, no sé, por ahí le digo examen escrito nomás todo a las 9:15. ¿Puede ser? No, pues, ingeniera. ¿Puede ser? Sí, puede, ingeniero. Sí, pues, ingeniero. Claro. Todo cambia. Puede ser, ingeniero. Puede, ingeniera. Se puede. Se puede, ingeniera, mejor. ¿Qué prefieren? ¿Oral o escrito? ¿Qué prefieren? Escrito. En escrito copian bastante, ¿cierto? Es que no hay tiempo, ingeniera. En escrito copian una belleza, una bellezura en escrito, ¿no ves? No se puede. Ingeniera, en el matadero, pues no va a clavar en el matadero. Claro, ahí en el matadero, sí, ya el examen final vale 50 puntos de la nota. Ese es escrito, ingeniera. Entonces, por eso le digo, en el matadero, el examen que vamos a dar en el matadero va a valer 50 puntos de su nota final. ¿Ya? Que sea 40. ¿Cómo dijo ingeniera en internet? Es mucho, 50 puntos, ingeniero. Está bien 40. Sí, 40 está bien. En el matadero ya yo veo, pues quién sabe y quién no sabe, ¿no ves? Pero 40. 40 por ahí. 40 puntos nomás que va al final. 45. Para que sean 40 puntos. Estamos bien. Y para ustedes ni para mí, entonces que sea 45. Que sean 40, ingeniera, ya este examen que usted oral. 45, porque ya directamente nos vamos a ir al final, ya no va a haber otro examen, ¿ya? Vamos a dar y el final.
¿Ya? Y el final va a ser de todo o de los últimos temas nomás. Por lo menos daremos desde este parcial que van a dar, más lo que vamos a avanzar. A partir de empuje. A partir de manómetro. Desde compuerta, ¿no? Desde hidrostática, manómetro, empuje y flotación, movimiento de masas líquidas, todo lo demás, pues, ¿no? Que vamos a avanzar. ¿Ya? Para el final. ¿Solo ejercicio o también teoría? Solo ejercicio, ¿no ves? Solo ejercicio, pues, pero ya el ejercicio va a tener que usted tomar en cuenta la teoría, pues, ¿no? Esto de movimiento de masas líquidas no entra, pero empuje y flotación sí entra, hemos quedado, ¿no ven? ¿Sí? Hemos quedado que entra empuje y flotación. Este tema de movimientos de traslación y rotación de masas líquidas, no. Esto entra ya en el final. ¿De acuerdo? Bien. Entonces queda todo claro, ¿no ves? No me quedó claro cómo va a ser el examen, si escrito a las 9, a las 6 y presencial. Ya alto tiempo, no sé. La verdad es que no sé. Vamos a hacerlo oral nomás, entonces, ¿ya? Ya, ingeniera. Oral nomás, así como habíamos quedado. 40. Y este examen va a valer 25 puntos. ¿Por qué tampoco, Inge? Y el otro examen, 25, el primero que dieron 20, son 45, más 45, 90. Y un examen, le voy a dar uno para que me investiguen nomás, y de la investigación le voy a poner sobre ¿Y los prácticos, ingeniera, no valen nada? Valen, pues valen para que usted estudie, para que usted presente esa clase. ¿Ya? ¿Ya? Claro. ¿Cierto? Claro. Sí. Ajá. Ajá. Hágalo, con tal que trabajen, que estudien, que me muestren, que sepan, hágalo si usted puede. ¿Ya? Hágalo, pero yo siempre le voy a estar preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasa si esto es así? ¿Qué pasa si esto es así? ¿Ya? Entonces usted nos va a preguntar de lo que nosotros le estemos mostrando, ¿no? Sí, y yo le voy a hacer algunas variantes, por ejemplo, al problema. ¿Ya? Bien. Entonces, nos vemos el viernes, como hemos planificado nomás entonces, ¿ya? Hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Bye, bye.